Vamos a empezar diciendo que la trigonometría es una rama de la matemática que se encarga del estudio de los triángulos. ¿Sí? Como ya se podrían haber imaginado, la trigonometría lo que hace es estudiar a los triángulos. Dentro de toda la amplia gama de funciones trigonométricas, nosotros vamos a ver solamente dos. ¿Sí? Vamos a ver la función seno y la función coseno. No vamos a ver tangente y no vamos a ver las funciones inversas, ¿sí? Del seno y el coseno, que son arco coseno, arco tangente, cotangente, etc. ¿Sí? Solamente vamos a ver seno y coseno. En la clase de hoy vamos a ver seno, el coseno va a quedar para el viernes. Y a modo introductorio vamos a decir que son funciones continuas, ¿sí? Tanto la función seno como la función coseno, son funciones continuas que varían entre infinitos máximos y mínimos. ¿Sí? Que por ahí por ahora no nos dice mucho esa definición, pero es extremadamente precisa. Después, cuando veamos el gráfico de cada una de esas funciones, vamos a ver que no hay mejor manera de describirlas que diciendo que son funciones continuas que varían entre infinitos máximos y mínimos. ¿Sí? Tengan bien a mano esa definición para después, cuando veamos el gráfico, que van a ver que es extremadamente precisa. Bien, vamos a empezar hablando de los ángulos. Vamos a ubicarnos en un eje cartesiano. ¿Sí? Vamos a empezar a nombrar a los cuadrantes. ¿Sí? Nosotros, el eje cartesiano nos divide al plano en cuatro partes, ¿sí? En cuatro zonas, en cuatro sectores. Vamos a ver que este es el cuadrante 1, ¿sí? El cuadrante que está arriba a la derecha lo vamos a llamar cuadrante 1. El que está a su izquierda va a ser el cuadrante 2. El que está abajo a la izquierda va a ser el cuadrante 3. Y el último que queda va a ser el cuadrante 4. ¿Sí? En ese orden nosotros nos vamos a ubicar. Vamos a empezar siempre a ubicar los valores en este cuadrante, ¿sí? En el cuadrante 1. Después seguiremos por el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Después volveremos a empezar por el 1, pero iremos en sentido contrario a las agujas del reloj. Sí, si es que alguno todavía tiene algún reloj de aguja, ¿sí? Ahora que estamos todos tan digitalizados, van a ver que esto va en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces vamos a empezar por el 0. ¿Sí? Arrancamos, dijimos, por este cuadrante. O sea que ahí tendríamos el 0. ¿Sí? Y simbolizamos con este circulito ahí en el superíndice para indicar que estamos hablando de grados. ¿Sí? Los ángulos, la unidad de medida de los ángulos son grados. Si nosotros tomamos ese ángulo que vemos ahí, ¿cuántos grados tiene? Ese es uno de los ángulos más famosos. ¿Cuántos grados tiene ese ángulo que se dibujó desde que empieza el primer cuadrante hasta que termina? 90. Perfecto. Ahí tenemos 90 grados. Y ese ángulo
como todos los ángulos de 90 grados, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo se llaman a los ángulos de 90 grados? Genial, es un ángulo recto. ¿Sí? Cuando nosotros hablemos de un ángulo recto, estamos haciendo referencia a un ángulo de 90 grados. Entonces, desde el 0, ¿sí? Desde este eje desde este eje que arranca, ¿sí? Que arrancamos de este lado, hasta el otro eje, hasta el eje Y, ¿sí? Que divide al primer cuadrante del segundo, ahí tenemos 90 grados. Si nosotros nos corremos 90 grados más, ahí llegaríamos a tener un ángulo de 180 grados. ¿Y al ángulo de 180 grados cómo se lo llama? ¿Cómo se lo conoce? Perfecto, es un ángulo llano. Cuando tenemos un ángulo de 180 grados, vamos a decir que es un ángulo llano. Podemos seguir otros 90 grados más. ¿Sí? Total, ya vimos que de acá hasta acá tenemos 90. De este eje hasta este otro eje tenemos otros 90. Por lo que desde este eje hasta este otro eje vamos a tener otros 90 más. O sea que ahí llegaríamos a un ángulo de 270 grados. ¿Sí? Vamos sumando 90, 90, 90 y llegamos a 270 grados. Y así podemos completar toda la vuelta. Sumaríamos otros 90 grados y llegaríamos a completar toda la circunferencia y ahí tendríamos 360 grados. ¿Sí? Que coincidiría con el 0 de donde arrancamos. ¿Sí? Ahí completaríamos toda la vuelta y tendríamos 360 grados. Pero la historia no termina ahí, podemos seguir avanzando, ¿sí? No terminamos en la vuelta, sino que podemos seguir. Si nosotros seguimos otros 90 grados más, ahí estaríamos en 450 grados. ¿Sí? Le volvemos a sumar otros 90. Y así podemos seguir dando vueltas infinitamente. ¿Sí? Lo mismo que así como vamos en el sentido contrario de las agujas del reloj, y ahí van creciendo los grados, vamos sumando grados. Si vamos en el sentido de las agujas del reloj, o sea, si giráramos para el otro lado, ahí tendríamos que restar, ¿sí? En la misma proporción, entre cuadrante y cuadrante, 90 grados. Ahora nosotros podemos dividir a un cuadrante por la mitad y en este caso ese ángulo, ¿cuánto tendría? ¿Cuántos grados tendría ese ángulo? 45. Muy bien. Vamos a tener 45 grados porque es justamente la mitad de lo que teníamos antes, que eran los 90 cuando llegaba a lo que llamábamos eje Y. ¿Sí? Como es la mitad de 90 son 45 grados. Perfecto. Y ahí
¿cuántos grados tengo? ¿Cuántos grados tiene ese ángulo que se dibujó desde que arrancamos en el 0 hasta esa recta amarilla que dibujamos recién? Ahí, ¿cuántos grados tenemos? ¿225, 225, 125? Bien, error de tipeo. 225. Perfecto. Fíjense que si nosotros partimos a la mitad el cuadrante, dijimos que este ángulo que tenemos acá es de 45 grados, ¿sí? Que es la mitad. O sea que este también va a tener 45 grados. Si hasta acá el ángulo llano dijimos que era de 180, si nosotros a 180 le sumamos 45 grados, vamos a tener 225 grados, ¿sí? Porque le sumamos el mismo pedacito, la mitad de 90. Bien, acostúmbrense, para hacer la sumatoria, estos ángulos se quedan fijos siempre. Acá va a estar el 90, el 180, el 270 y bueno, el 0, donde arrancamos. Cuando tengamos que medir ángulos, vamos a partir desde esos 4. ¿Sí? Si yo quiero saber este ángulo, ¿sí? Este último ángulo que tuvimos que calcular recién, no voy a arrancar del 0 a sumar todo, directamente desde el 180 sumo los 45 grados que tengo acá. Y ahí llego al valor en grados de todo el ángulo entero. Bien, perfecto. De la misma manera podemos dividir a los otros dos cuadrantes. Y ahí este ángulo, ¿de cuánto sería? $135. Perfecto. Sí, yo sé que hasta acá, yo sé que esto es un ángulo recto que tiene 90 grados y esta partecita de acá es la mitad de todo el cuadrante, por lo que tendría que hacer 90 más 45. O sea que se me formó un ángulo de 135 grados. Y lo mismo si yo quisiera calcular este otro ángulo. En vez de sumar desde el principio, desde 0, yo sé que hasta acá tengo 270 grados. ¿Sí? Todo esto tengo 270. Este pedacito ya dijimos que era la mitad del cuadrante, o sea que va a ser 45. En este caso, ¿cuántos tendríamos? ¿Cuántos grados? Perfecto, 315. Sigue haciendo 270 más 45, llegamos a los 315 grados que se acumulan desde que arrancamos acá en 0 grados hasta que marcamos acá con la línea amarilla, con la recta amarilla. Bien, perfecto. Esos serían los
los ángulos más importantes, vamos a ver que hay otros también, pero de esta manera sería como los podemos calcular, ¿sí? Haciendo simples sumas, sabiendo que el ángulo recto es 90, el ángulo llano es 180, y a partir de ahí ya todo lo demás es sumando valores que ya se conocen. Bien, perfecto. Ángulos y radianes. Bien, ahora viene un efecto tecnológico tremendo, todo gracias al Twitch. Esto de manera presencial no podría ocurrir, pero bueno, genial. Esto después lo mando al grupo de WhatsApp. Vamos a ver, ¿qué es un radián? Sí, por definición vamos a decir que un radián o el radio de una circunferencia es la distancia entre el centro de la circunferencia, o mejor dicho, entre el centro del círculo y su circunferencia. ¿Sí? Vamos a ver ahora el gráfico. ¿Sí? Esa diferencia, yo voy a tener un punto en el centro que va a estar a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia. Esa distancia es la que vamos a llamar radio o radián. ¿Sí? Esa distancia la vamos a llamar radio. ¿Sí? Estando todos a la misma distancia se puede dibujar el círculo. Ahora, si ese radio nosotros lo apoyáramos sobre la circunferencia, ahí tendríamos un radio o un radián, 2 radianes, 3 radianes y nos faltaría un poquito más para llegar a media circunferencia. ¿Sí? Ese poquito más son los infinitos decimales del número pi. ¿Sí? Vamos a ponerlo de vuelta. ¿Sí? Eso es un radián. Y vamos a ver que no importa la medida que tenga el círculo, si yo tomo ese radio y lo acostara sobre la circunferencia, siempre necesitaría pi cantidad de radianes, o sea, un poquitito más de 3,14 radianes, para tener media circunferencia. Por lo que 2 pi radianes me va a completar toda la circunferencia. La definición de radián es la distancia que hay entre el centro del círculo y cualquier valor de la circunferencia. ¿Sí? Porque van a estar todos a la misma distancia, por eso es que se dibuja un círculo exacto. ¿Sí? Es esa diferencia, es la distancia. Y no importa lo grande o lo chico que sea el círculo, esto se va a cumplir siempre. ¿Sí? Ahí es donde aparece el número pi. Siempre voy a necesitar pi cantidad de radianes, o sea, un poquito más de 3, para completar toda la circunferencia. ¿Sí? Es esa misma distancia que yo la acuesto sobre la circunferencia y siempre voy a necesitar pi cantidad de radianes. Para media circunferencia. Si yo quiero toda la circunferencia entera, ahí necesitaría 2 pi radianes. ¿Sí? Un poquito más de 6,14
28 radianes. ¿Sí? Y eso se repite en todos los círculos, en todas las circunferencias. Ahí es donde empieza a aparecer la magia de el número pi. Claro. Sí, sí, siempre, porque a medida que crece, fíjate que el círculo se puede achicar o agrandar, pero la medida va a ser siempre la misma. Si yo puedo tener un círculo más chiquito, un círculo más grande, pero la distancia va a ser siempre la misma porque si vos agrandás el radio, agrandás el radián, se te va a agrandar la circunferencia también. Y la proporción va a ser siempre la misma. Siempre que hagamos, ¿sí? Si quieren pueden agarrar algo que sea una esfera perfecta, ¿sí? No una esfera, un círculo perfecto, ¿sí? Que no sea un óvalo. Lo pueden medir la circunferencia y después buscar el punto medio, ¿sí? Entre el punto exacto que esté en el medio, y cuando hagan la división van a ver que siempre van a llegar a 3,14 y un poquito más, ¿sí? Si bien en la realidad por ahí tenemos un poco de dificultades para medir un círculo, pero vamos a ver, agarren cualquier superficie que sea un círculo, ¿sí? De cualquier tamaño, y van a ver que esa división va a ser siempre el número pi, ¿sí? Cuanto más precisa pueda ser la medición, más cerca nos vamos a encontrar de el número pi. ¿Sí? Si tomamos toda la circunferencia entera va a ser 2 veces el número pi. Bien, ahora que conocimos más o menos lo que es un radián, vamos a ver que tenemos dos medidas ahora para empezar a recorrer todo lo que llamamos circunferencia, ¿sí? Todo el contorno del círculo. Vamos a tener grados, como veníamos hablando al principio, y vamos a tener radianes. ¿Sí? ¿Por qué tenemos dos medidas? Justamente porque los grados están en base sexagesimal y nosotros nos manejamos en base decimal. ¿Sí? Nosotros contamos hasta 10 para pasar de unidad. ¿Sí? Nosotros tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Bueno, arrancamos del 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esas son todas unidades. Cuando pasamos al décimo, ahí sumamos la decena. ¿Sí? 10 decenas son una centena y así vamos sumando. Los grados tienen base sexagesimal, ¿sí? Igual que nosotros fragmentamos el tiempo. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos dividir los grados, los dividiríamos en minutos, ¿sí? Y después a su vez en segundos, al igual que nos pasa con las horas. Donde 60, yo tengo que llegar a 60 segundos para tener un minuto, y tengo que llegar a 60 minutos para tener lo que es un grado, ¿sí? Eso quiere decir que los grados se manejan en base sexagesimal, o sea que para pasar de una medida, de una unidad de medida a la otra, yo tengo que llegar a 60. En cambio nosotros nos manejamos en una medida decimal. Nosotros para pasar de una unidad de medida a la otra, para pasar de la unidad a la decena, necesitamos 10. De la decena a la centena necesitamos 10. De la centena a la unidad de 1000 y así sucesivamente necesitamos siempre 10. ¿Sí? Por eso es que es necesario una conversión. ¿Sí? No podemos estar hablando en grados porque usa una medida diferente.
vamos a ver que es muy común ver las expresiones seno de alfa y coseno de alfa. Nosotros en esta materia vamos a verlo más como seno de x y coseno de x. ¿Cuál es la diferencia entre tener un seno de alfa y un seno de x? Que cuando tenemos un alfa en el paréntesis quiere decir que me está hablando de grados. Cuando tenga un x adentro del argumento del seno, quiere decir que ese valor está en radianes. ¿Sí? No es lo mismo decir 30 grados, ¿sí? Seno de 30 grados, que decir seno de 30. ¿Sí? Los grados están en base sexagesimal y los radianes en base decimal. ¿Sí? Por ejemplo, seno de 180 grados, coseno de 90 grados. En radianes nos quedaría que seno de 180 grados es igual a seno de pi. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que para completar el círculo, ¿sí? Ahí tenemos la unidad, ahí tenemos un radián. Para completar lo que nosotros vimos como 180 grados, que era el ángulo llano, nosotros necesitamos exactamente pi radianes, ¿sí? Con 3 no nos alcanza, entonces ahí tenemos 180 grados. O sea que hablando en radianes, pi radianes sería igual a 180 grados. 360 grados sería igual a 2 por pi radianes. Entonces, si 180 es igual a pi, ¿sí? A pi radianes, 90 va a ser la mitad. ¿Sí? 90 es la mitad de 180, o sea que 90 grados van a ser igual a pi sobre 2 radianes. ¿Sí? Recordemos que pi era uno de los tan famosos números irracionales, y dentro de los irracionales es trascendente, no se puede expresar como una división entre enteros, entonces va a quedar el número pi. Vamos a ver cómo es que pasamos un valor de grados a radianes. Si yo tengo un valor en grados y lo quiero pasar a radianes, que es lo que más comúnmente se nos va a presentar a nosotros en esta unidad, lo que tengo que hacer es al grado multiplicarlo por pi y dividirlo por 180 grados. A ver, ahí está. ¿Sí? Para pasar de grados a radianes, lo que tenemos que hacer es al grado multiplicarlo por pi y dividirlo por 180 grados. Fíjense que al 180, si nosotros lo dividimos, ¿sí? Primero si lo multiplicamos por pi, nos queda 180 grados por pi. ¿Sí? No se puede hacer mucho. Pero cuando tenemos el 180 dividiendo, este 180 se cancela con este 180. Y nos queda solamente pi, que es el número que tenemos acá. Ahora, si tendríamos que pasar 90 grados a radianes, lo mismo, acá iría el 90 y se simplificarían este 90 con este 180 y acá abajo me quedaría 2.
es un 2 trigonométrico. ¿Sí? Me queda pi sobre 2, me queda esto que vemos acá. Eso sería para pasar de grados a radianes. Ahora, si yo quiero pasar de radianes a grados, lo que tengo que hacer es al radián, al valor del radián, dividirlo por pi y multiplicarlo por 180. ¿Sí? O multiplicarlo por 180 grados y después dividirlo por pi. Fíjense que si yo tuviera el seno de pi y quiero saber este pi cuánto es en grados, acá voy a poner pi. Cuando haga el pasaje, este pi se me va a simplificar con este pi y me va a quedar 180 grados, ¿sí? Que es lo que vimos acá. Lo mismo con pi sobre 2. Si acá tuviera pi sobre 2, se me van a simplificar los pi y me quedaría 180 grados dividido 2. Ahí llegaría a 90 grados. Igual ahora vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a suponer que queremos pasar a radianes, ¿sí? Ahí estamos en grados. 45 grados, 180 grados y 270 grados. ¿Cómo sería para pasarlo a radianes? Dijimos que para pasar de grados a radianes, que es lo que tenemos acá arriba, ¿sí? Como lo indica la flecha, la primera flecha, la flecha de arriba, a los grados que tenemos lo multiplicamos por pi y lo dividimos por 180. Esto se simplifica con esto. Acá me queda 1, ¿sí? A los dos los dividimos por 45 y acá me queda 4. Vamos a ver que si hacemos 45 dividido 180 me da 0,25. Si lo pasamos a fracción es un cuarto. Si un cuarto lo multiplicamos por pi, nos queda pi sobre 4. El caso del 180 es más directo, ¿sí? Como lo vimos recién, si yo quiero pasar de grados a radianes, es siempre lo mismo. Ahora, este 180 se me va a simplificar con este 180 y me va a quedar solamente el valor de pi. Ahora, si yo tengo 270 grados y quiero pasarlos a radianes, lo mismo, 270 dividido 180 me da 1,5. Si lo pasamos a fracción, nos da esta notación que si la queremos pasar a fracción realmente apretamos Shift y volvemos a apretar la tecla que nos convierte los números a fracción y nos dice 3 medios. Después lo multiplicamos por pi y nos quedan en radianes, ¿sí? O sea que 270 grados son 3 medios pi cantidad de radianes. Entonces este se simplifica con este, que este se va a transformar en un 3 y este va a quedar en 2. Después la cuenta misma va a ser que me queden los radianes correspondientes. Vamos a hacer ahora el paso inverso, a ver si llegamos a los mismos grados de donde partimos.
Si yo tengo pi sobre 4 radianes, corro la calculadora para el otro lado. Si yo tengo pi sobre 4 radianes y lo quiero pasar a grados, ahora lo que tendría que hacer es esto. Al radián lo tengo que multiplicar por 180 grados y dividirlo entre pi. Este pi con este pi se van a simplificar y me queda 180 dividido 4. Volvemos a los 45 grados originales. Ahora vamos a convertir pi radianes en grados. ¿Sí? Siempre lo mismo. Lo multiplico por 180 grados y lo divido entre pi. Este con este se simplifican, me queda 180, que es el mismo que tuvimos al principio. Y 3 medios pi lo multiplicamos por 180 grados y lo dividimos entre pi. Siempre los pi se van a simplificar, se van a cancelar. Y ahora lo que hacemos es tres medios por 180 igual 270. Que como vemos es el mismo valor del que partimos, o sea que el pasaje está bien hecho. ¿Sí? En ningún ejercicio van a tener que pasar de grados a radianes y después el mismo radián que pasaron volverlo a grados. Esto que hicimos ahora es más que nada para que vean que el despeje sí funciona. ¿Sí? El pasaje más que nada. Entonces 45 grados van a ser pi sobre 4 radianes. 180 grados, como ya vimos, va a ser pi radianes. Y 270 grados van a ser 3 medios pi radianes. Así es como pasamos de grados a radianes y de radianes a grados. Creería que ahí termina. Sí. Hasta ahí termina, hasta ahí llega lo que sería la introducción a funciones trigonométricas. Vamos a ver en la guía que con esto que vimos solamente podríamos hacer el ejercicio 1. ¿Sí? Que vamos a tener todos los grados que nos pide acá y nos pide pasarlo a radianes. ¿Sí? Ejercicio bastante simple. Es más que nada para practicar el pasaje de grados a radianes. Vamos a hacer, por ejemplo, bueno, el de 270 lo tenemos hecho, da 3 medios pi. Vamos a ver cómo sería el de 30.
Ahí está. Se me traba el PowerPoint. Si yo tengo grados y quiero pasar a radianes, acá en el lugar de grados voy a tener 30. ¿Sí? 30 grados. Lo que tengo que hacer es multiplicarlo por pi y dividirlo por 180 y ahí voy a tenerlo en radianes. (0,16). Vamos a ver. Claro, ojo con el redondeo. Lo que tiene de pesado trigonometría es que por el círculo, ¿sí? Por la circunferencia del círculo y por el número pi que está metido ahí en el medio, vamos a tener siempre infinitos decimales. No podemos decir que 30 dividido 180 es 0,16. Justamente por eso nos vamos a manejar siempre con fracciones, ¿sí? Por eso está copadísimo esta tecla, ¿sí? Que nos pasa esto a fracción. Es como que ya lo simplifica. Nos va a quedar un sexto. ¿Sí? Nosotros diciendo un sexto, ahí tenemos los infinitos decimales todos atrapados adentro de esta fracción. ¿Sí? Recordemos que esto, si se puede expresar como fracción, es un número racional. En este caso será un periódico mixto, ¿sí? Anecdótico, pero lo que tienen que tener en cuenta es que se puede expresar como una división entre dos enteros. Entonces es un número racional. Después a este número, perfecto, lo multiplicamos por pi y nos queda pi sobre 6. Esto quedaría entonces pi sobre 6. 30 grados, si los pasamos a radianes, nos quedaría pi sobre 6 radianes. ¿Sí? Y después a repetir la misma cuentita en todos los grados que me pida. ¿Sí? Y para ser precisos, ¿sí? Para no andar perdiendo decimales en el camino, acostúmbrense a ponerlo siempre, o mejor dicho, se acostumbra siempre a ponerlo con fracciones. ¿Sí? Nosotros vamos a atender a eso porque es justamente la manera más precisa de poder expresarlo. ¿Sí? Esto en realidad no se debería dar porque se supone que ya lo deberían traer del secundario, pero me parece que está bueno porque si no tenemos bien en claro esto de las vueltas en la circunferencia y qué son radianes y qué son grados, después todo lo que viene vamos a ver que tenemos números bastante poco amigables como raíz de 3, raíz de 2,